Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos del signo Aries y Tauro, cariño, ¿vale? Como el algoritmo de YouTube, chicos y chicas, señores y señoras, solamente notifica lo que es 3 videos, por más que yo quiera hacer de repente 6 videos, cariño, pues simplemente va a notificar lo que es 3. Entonces, por eso he tomado la decisión, y lo voy a practicar lo que es en la lectura bonus, hacer un video y en cada video van a estar 2 signos, ¿vale? En este caso corresponde lo que es a Aries y a Tauro. Yo lo que voy a hacer en la descripción voy a poner lo que es el tiempo, para que así no diga, Richa, qué pereza, yo soy del signo Tauro, para estar buscando. Ahí te voy a decir, el tiempo tal corresponde a tal signo. Ya está, cariño, ¿vale? Muy bien, mi querido Aries y mi querido Tauro. Voy a empezar con Aries, ¿vale, chicos? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Aries. Lectura bonus, cariño. ¿Después de cuánto tiempo, Aries? Pero es que has tenido más de 6,000 visualizaciones. Entonces, te mereces lectura bonus. Empezamos, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, Aries. Muy bien. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido Aries, es como si hubiera un gran camino, hay una montaña de roca sólida y en sus extremos, Aries, está lo que es la mar. Y es como que la mar quiere prácticamente encontrarse con el otro extremo, pero sin embargo ese camino de roca sólida con esa montaña lo impide, Aries. Entonces, yo lo que siento, Aries, quizá de repente por muchas cosas que tú has vivido, es como que tienes en estos momentos un poco el corazón frío. No digo todos, pero hay un grupo, ¿vale? O de repente, mi querido Aries, estás un poco desconfiado o desconfiada con el tema de los sentimientos, porque el agua representa lo que es los sentimientos. Y esos 2 mares que quieren prácticamente coincidir, reagruparse, no pueden, porque hay un obstáculo, hay un camino, cariño. Puede ser tranquilamente, Aries, que tú tienes un poco de miedo, de temor, de saber si una relación va a funcionar o si quizás esa persona está por ti. Como dice en esa frase, cariño, el que no arriesga, no gana, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomiendo, mi querido Aries, que si realmente tú amas a esa persona, ábrete un poco, ¿vale? No te cierres en tu mundo. Yo sé, cariño, que tú te sientes muy especial y tú eres especial, pero quizás la otra persona necesita más mimos también. Puede ser el caso. El otro mensaje, Aries, vamos a suponer que tú, en los sentimientos, has estado lo que es en pareja. Por X motivo te has separado de él o de ella. Te has separado. Y ahora quiere tener lo que es un acercamiento, pero tú lo pones lo que es un freno, porque no entiendes por qué su cambio. No entiendes posiblemente por qué se comporta así, de esta manera, mi querido Aries. No entiendes, ¿vale? Vamos a continuar, pero lo que te puedo decir, corazón, hagas lo que hagas, cariño, Dios está contigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque también la montaña de roca sólida representa lo que es Dios, o representa un ser de luz que siempre te está acompañando. Entonces tampoco te sientas solo o sola, porque existen energías que te están acompañando, mi querido Aries. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Carta guía, carta consejo.
La carta de la torre. ¿Ves? Hay una presión, cariño. Aquí hay una presión. Yo lo que te recomiendo, Aries, tienes que empezar a hacer cambios en tu vida. Tienes que salir posiblemente de la rutina. O de repente tú me dices, cariño, yo no quiero que me saquen de mi rutina. Yo estoy bien como estoy. Pero ha aparecido una persona. O de repente, cariño, también puede ser que tú estás haciendo cambios o vas a hacer cambios también lo que es en tu trabajo. También puede ser. O cambio de casa, cambio de país, porque tenemos la torre. Pero es cierto que como que te cuesta, cariño, te cuesta. Vamos a continuar. Capricornio, signos. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale lo que es Virgo, Tauro. Géminis. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Estás como un poco, se puede decir como un poco, no desmoralizado, simplemente que no estabas de repente preparado o no quieres hacer cambios en tu vida, pero es una temporada de cambios. Has empezado el 2024 con cambios o de repente a partir de esta semana estás haciendo muchos cambios en tu vida. Y esto pues te pone un poco nervioso o nerviosa. La letra Z, la letra P, la letra M o W, la letra K y la letra R. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Abra la puerta, dice. Ha llegado a destino. Ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido, me dice. Entonces, cariño, no te sientas mal si a lo mejor en estos momentos vamos a suponer que te has quedado sin trabajo. No te sientas mal si a lo mejor en estos momentos una persona no te corresponde. Me dice, te viene una oportunidad, pero tú tienes que dar ese salto porque te está diciendo, abre la puerta. Aquí te vienen oportunidades, cariño. Tienes que creer en ti también. Cree en ti. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. La carta del 10 de espadas, cariño. Es que ya desde un principio te digo, es como que tú, mi querido Aries, tienes temores. O no quieres tocar fondo o has tocado fondo. Estás como un poco negativo, un poco negativa. La carta del 10 de espadas, cariño, siento que en estos momentos, me dice Richard, no quiero complicarme la vida, tengo miedo, porque la carta del 10 de espadas nos dicen que has tocado fondo. Pero no tiene por qué ser malo esto. Cuando un cuerpo se hunde, cariño, luego simplemente sale lo que es a flote. Lo peor ya has vivido, me dice. Lo peor ya lo has pasado ya. Si tú de repente has tenido una mala experiencia en el trabajo, en el amor, con la familia, en el 2023 o semanas anteriores, me están diciendo que lo peor ya ha pasado. Ahora viene prácticamente algo nuevo, porque dice, abre la puerta, te está diciendo aquí el Arcángel Gabriel. Y aquí, con esta carta del tarot de la New, nos están diciendo que muchos de vosotros posiblemente han pasado por un momento algo difícil o traumático. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta de la muerte. La carta de la muerte, cariño, me dicen, ¿se ha cerrado un ciclo? ¿Se ha terminado algo en tu vida? ¿O simplemente tú has decidido soltar? También puede ser el caso. Vamos a suponer que tú has estado siempre detrás de una persona. Ya sea por capricho, ya sea porque te gusta, ya sea porque me dice Richard, es la madre o el padre de mis hijos. Vamos a suponer, mi querido Aries. Entonces, tú te das cuenta que con él o con ella no avanzas. De que no puedes llegar lejos, o un amor que está en la distancia, y te das cuenta que esto no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, esta decisión que tú has tomado, es cierto que te ha dolido, te duele, Aries, ¿vale? Te ha costado mucho. Pero sin embargo, la carta de la muerte, ¿por qué te digo que te duele? Porque tenemos la carta del 10 de espadas. Acá hay una tristeza, cariño. Pero la carta de la muerte dice, vas a resurgir como el ave fénix, porque la carta de la muerte es renacimiento. ¿Vale? Hay una transformación aquí, Aries. Ejemplo, cuando nosotros prácticamente pasamos a mejor vida, cuando llega lo que es la muerte, lo que se queda es la parte física, cariño, la materia, pero hay una transformación en la parte espiritual.
el alma que dice, ¿no? Entonces, aquí, mi querido Aries, me están diciendo, va a haber una transformación en tu vida. Ahora vamos a ver qué es lo que te trae esa transformación, porque hay una transformación. Vamos a ver. La carta también del 5 de Pentáculos, y tenemos lo que es la carta del 3 de Bastos. Yo lo que siento aquí, Aries, que muchos de vosotros posiblemente cambia tu carácter. Tu carácter va a cambiar. Porque aquí yo veo, corazón, que te has sentido como indefenso, indefensa, cariño. O de repente me dice Richard, en ese momento en la cual yo más necesitaba de ellos, simplemente no he podido obtener ni cómo estás. Hola, ¿te va bien? Yo qué sé, ¿me puedes contar tus problemas? ¿Te voy a ayudar? Como que tú te has sentido aislado. Te has sentido aislada, corazón. Y me están diciendo que va a cambiar tu carácter. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del 3 de Bastos. Aquí, cariño, veo una energía fuerte. Una energía inclusive un poco fría. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del mago. Pero sin embargo esto, mi querido Aries, ¿te va a llevar a qué? Ay, por Dios, se ha levantado una carta aquí. Vale, déjalo. Se ha levantado una carta. Sí, se ha levantado una carta aquí. Vale, mi querido Aries. Entonces, mi querido Aries, yo lo que veo, Aries, veo que en base a esa transformación, a ese cambio que tú vas a hacer, porque ya no vas a ser la misma persona de antes, o ya no eres la misma persona de antes, te cierras con el mago. El mago es tu signo, ¿vale? Representa lo que es Aries. ¿Qué me está diciendo, cariño? Que todo lo que tú visualices, todo lo que tú quieras ahora en tu vida, se va a realizar. Pero es en base a un gran cambio. A un gran cambio. Vas a resurgir como el ave fénix. Si en estos momentos estás deprimido, deprimida, o simplemente estás negativo, o piensas que algo no va a funcionar, vas a resurgir como el ave fénix. Pero es cierto que hay un grupo de ustedes que posiblemente va a actuar con frialdad. Pero cariño, eso se llama ley de supervivencia. Al final de todo este tormento, Aries, te llega tu suerte, te llega lo que tú has estado buscando. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser, yo que sé, cariño, un préstamo, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Has pasado por una decepción, ¿no? O de repente no confías que algo va a funcionar. Quizás por los problemas que tú has tenido. Muy pronto, escucha, decide exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible. ¿Qué te había dicho, cariño? ¿Qué te había dicho? Entonces, yo siento, Aries, que tu mundo no está perdido. Si hay algo que tú estás buscando, puede ser amor, puede ser reconciliación, o puede ser de repente que una persona se ponga en contacto contigo, eso va a pasar. Pero tú tienes que hacer un filtro también. No vas a volver con una persona que te ha hecho sufrir. Tienes que atraer una persona verdadera en tu vida, ¿vale? Entonces, muy pronto alguien va a hablar de sus sentimientos, muy pronto una persona se pone en contacto, muy pronto, cariño, vas a obtener esa alegría. No todo tiene que ser amor, a lo mejor ese trabajo, ese proyecto, esa comunicación. Pero algo viene a tu vida, mi querido Aries. Algo bueno, algo maravilloso viene en tu vida y tienes que creértelo, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta corazón del As de Pentáculos. ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho que tú ibas a resurgir como el ave fénix desde tus cenizas? Cariño, mira, me dice, si tú te das cuenta, aquí hay un hombre, o se puede decir lo que es un zombie, que está saliendo de su tumba, cariño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú vas a resurgir de tus cenizas. Mucha gente, Aries, pensaba de repente que ya habían acabado contigo, pero no. Tú les vas a demostrar, corazón, que se han equivocado de persona, que tú eres diferente y que tú vas a llegar lejos. Vas a empezar algo nuevo, cariño. Vas a empezar algo nuevo, algo que tú has estado buscando siempre. Algo nuevo. Puede ser amor, puede ser trabajo, algo que tú has estado buscando, corazón, porque resurges como el ave fénix. Vamos a ver las características. Las características, mi querido Aries.
Vamos a ver las características, mi querido Aries. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente hay una persona que te trae información negativa porque no da la cara. Puede ser de elemento aire, cariño. A lo mejor es un Libra, es un Géminis o un Acuario. Esta persona le encanta mucho las motos, me dice. Puede ser de piel trigueña o de repente está muy bronceado o muy bronceada, cariño. Pero ten mucho cuidado. Alguien te trae información, te llama por teléfono, números ocultos o perfiles falsos. Quieren prácticamente ponerte nervioso o nerviosa. La carta de la Reina de Bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, vas a sentir una conexión o una atracción muy fuerte con una persona de elemento fuego, me dice. Esta persona, cariño, puede ser que sea de rasgos mulatos, pero también puede ser rubio, da igual. Siento, cariño, que tú cuando conozcas a esta persona, es como que me dijera Richard, lo conozco de toda la vida. Puede ser, ¿vale? El otro mensaje, mi querido Aries, también. A esta persona lo vas a conocer en una reunión o en una fiesta, o de repente es una persona que le encanta mucho el espectáculo, la fiesta, ¿vale? Pero me dicen que tú vas a sentir química con esta persona, o has conocido a una persona de elemento fuego en una reunión, en una fiesta, y hay mucha química. Al margen del elemento fuego puede ser cualquier signo. La carta del 8 de bastos, cariño. Muchos encuentros con personas que a lo mejor de repente están lo que es en la distancia. O de repente hay personas, mi querido Aries, que se ponen en contacto contigo. Personas que pueden estar en la distancia, me dice. Distancia, ¿vale? Elemento fuego puede ser Leo, Sagitario, Aries o cualquier otro signo. Alguien que está en la distancia se pone en contacto. La carta de la Reina de Oros, cariño, existe una persona que posiblemente te tiene algún tipo de deuda, pero sin embargo está pensando ya cómo poder devolverte este dinero. Por otra parte, cariño, hay una persona que tiene un alto cargo que a veces de repente como que te ignora, pero esta persona piensa en ti. No sé por qué siento, Aries, que muchos de vosotros posiblemente también tienen lo que es una relación o un contacto con una persona que tiene ya lo que es una familia. Esta persona, cariño, piensa en ti. Bendiciones, mi querido Aries, corazón, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura. Mi querido Aries, cariño, tu lectura bonus después de cuánto tiempo. Y ahora voy a empezar con Tauro, cariño. Para mis amigos y amigas del signo Tauro, mi bisonte, corazón, te va a sorprender esto, ¿no, Richard? ¿Pero qué has hecho? Es que Tauro, el algoritmo lamentablemente solamente promociona 3 videos, nada más. Entonces tengo que tratar de adaptarme. Muy bien, bisonte. Recuerda que es una lectura bonus, son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, Tauro, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Muy bien, Tauro. Muy bien. Es muy curioso, bisonte, porque aparte que he visto muchas imágenes, Tauro, se me escarapeló el cuerpo. Porque yo tengo familia en lugares donde los sitios son sísmicos. Pero es que he sentido con el cuenco tibetano, cariño, justo en tu signo, como que en algún lugar va a haber un sismo muy fuerte, bisonte. Se me ha estremecido el cuerpo, sinceramente. Bueno, esto pasa a veces, ¿vale? Eso es así, las energías a veces llegan, Tauro, pero he sentido esto. Vale, una de las imágenes que yo he visto, Tauro, es como si tú fueras
un gigante, seas hombre o mujer, da igual. Y he visto pequeños seres como duendes, que ya voy a hacer videos más adelante, que te ponen como una pequeña cadena en los pies, mi bisonte. Y siento, bisonte, que tú no haces nada para poder liberarte. Es como que te resignas, Tauro. Te resignas a que las cosas son así. Entonces, bisonte, ¿qué te quiero decir con esto, Tauro? Tú eres una persona con mucho poder, con carisma, con carácter, corazón. ¿Por qué por pequeños problemas que puedan pasar lo que es en tu vida, cariño, piensas que siempre va a ser así? Porque es como que te resignas, Tauro. Es como que dices, pues ya no quiero seguir luchando, ya no quiero seguir continuando, como que tiras la toalla, bisonte. Cuando tú prácticamente eres grande, bisonte. Entonces, yo lo que te recomiendo, Tauro, yo sé que la vida no es fácil. A veces tenemos momentos buenos, momentos malos, como en mi caso, que el fin de semana me enfermé, estaba con 38.5 de fiebre, pero bueno, cariño, es parte de la vida. Si yo de repente me voy a estar lamentando diciendo qué mala suerte, ¿por qué me he enfermado? Entonces no estaría aquí haciendo los videos. La vida tiene que continuar, bisonte. Entonces, tú tienes que reactivarte, Tauro. Yo, sinceramente, siento que tú puedes llegar lejos, pero te he visto sentado y unos pequeños duendecitos te ponen como una cadena en tus pies, pero tú te puedes levantar fácilmente, levantas el pie, cariño, y fuera duende. Fuera prácticamente cadenas, cariño, y te liberas. Pero es como que te resignas, Tauro. O estás lidiando con una persona, que puede ser el caso también, que no cree en ti. Estás lidiando con una persona que a lo mejor te repite constantemente que tú no vales, que al final te lo terminas creyendo. Ese tipo de persona, cariño, no puede estar lo que es en tu vida, bisonte. Tienes que apartarlo de tu vida, Tauro. Eso es lo que yo te recomendaría a ti, mi querido bisonte. Entonces, recupera tu poder. Carta guía, carta consejo. Y esto también llévatelo lo que es en el trabajo, en el proyecto. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Tauro, ¿qué me dicen? La carta del juicio, cariño. Es importante que tengas una renovación en tu vida. Como un nuevo despertar, bisonte. Porque la carta del juicio, si te das cuenta, me dice, ya has vivido, ya has aprendido, ahora tienes que pasar a otra fase. Voy a tomar mi agüita. Muy bien. Ahora tienes que pasar a otra fase, mi querido bisonte, mi caramelo también. La carta del juicio, cariño, me están diciendo, si tú de repente en algún momento pensabas o piensas que hay algo que a lo mejor estás pagando, esto puede ser que sea así, pero la carta del juicio te dice, ya todo está zanjado, Tauro. Ya todo está zanjado, porque la carta del juicio, mi bisonte, es una carta de renovación. No vaya a ser que a lo mejor me digas, Richard, yo soy culpable porque la relación pues simplemente ha terminado mal, yo soy culpable porque cometí un error, etcétera, etcétera. Pues ya está, cariño, todos cometemos errores, bisonte. Pero no por eso te tienes que martirizar toda tu vida. Yo lo que te recomiendo, Tauro, si tú de repente en este momento te estás comiendo la cabeza, yo te recomiendo que busques a una persona de confianza que esté fuera de ese problema, cuéntale y vas a ver que esa persona va a ver las cosas más claras. Esto a todos nos pasa, Tauro, que en algún momento tenemos dudas de nosotros. En algún momento pensamos que nosotros somos los culpables. Pero eso está solamente en nuestra cabecita, bisonte. Richard, yo soy malo en mi trabajo, por eso que me han echado. Tú no eres malo en tu trabajo, cariño. No, nunca te metas esto en tu cabeza, que tú eres malo en tu trabajo. Simplemente que no estás en el lugar indicado, en el momento indicado, Tauro. Es eso, tú no eres malo, bisonte. Richard, pero es que me lo han dicho. Pues a ellos simplemente ignóralos, cariño. Todos somos perfectos, Tauro. A nuestra manera, pero somos perfectos. Te voy a sacar lo que es signos, aparte de Piscis o Acuario. Me sale Virgo, me sale Escorpio, otra vez Virgo, cierras con Aries. Tú solamente ve tomando
lo que es tuyo, ¿vale? Mi bisonte, cariño. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Mi querido bisonte, no quiero cortar las energías. La letra D, la letra B, la letra H, la letra T y cierras con la letra G, de gato, de gata techera. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido bisonte. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido bisonte. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales, ¿vale? Ay, Richard, pero quiero decirme si Pepe Lucho me piensa, si me sueña. Dana, escucha. La diosa Dana se encuentra en este momento presente en su energía. Quizás sienta su dulce presencia, aparece envuelta en los colores del arco iris, le está pidiendo que se libere de las heridas del pasado, ¿vale? Para que encuentre la paz interior, silencie su ego, me dicen también. Entonces, vamos a suponer, mi bisonte, que tú en este momento me dices, Richard, me siento fatal, ¿vale? Tal como me lo estás diciendo. Y a lo mejor estás caminando, cariño, por ahí y ves un arco iris. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Aquí estoy contigo, hijo, hija, aquí estoy contigo, todo va a ir bien. O tú de repente sueñas arco iris también. O una imagen aparece de arco iris. O ves caer una pluma. O ves de repente números repetitivos. O te encuentras monedas. Te está diciendo, aquí estoy contigo, hijo, hija, todo va a ir bien, te dice bisonte. Su dulce presencia, Tauro. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Ay, mi bisonte, cariño, con lo buena gente que son ustedes, cariño. Yo conozco un Tauro de aquí catalán. Es una maravillosa persona, de verdad. Maravillosa persona es. Vamos a ver. Bueno, tiene una mezcla catalán-andaluz, me dijo. Es esto, ¿vale? La carta de la torre me dice. La carta de la torre es un bloqueo que tú tienes o tienes que hacer cambios en tu vida, ¿vale? Tenemos aquí la carta de la torre. Dependiendo de la carta que me salga, puede ser un bloqueo o puede ser un cambio para bien o para mal. Vamos a ver. La carta del Rey de Pentáculos. La carta del 2 de Pentáculos. Y la carta del Paje de Basto. Me dice bisonte, escucha. En primer lugar, tienes que hacer cambios en tu vida. No te detengas por nada del mundo, Tauro, porque aquí hay un personaje que está sentadote o sentadota. Tienes que recuperar tu ilusión, Tauro. Recupera tu ilusión, porque tenemos la carta del 2 de Pentáculos, cariño. Recupera tu ilusión. Aunque el mundo entero te juzgue, aunque el mundo entero no crea en ti, porque mire esa mirada, cariño, del loba, sinceramente. Aunque el mundo entero no crea en ti, cariño, el universo, papá Dios y yo creo en ti. Entonces, tienes que recuperar tu ilusión. Tienes que luchar por lo que tú quieres. Tienes que hacer cosas que realmente te hacen feliz, mi bisonte. ¿Vale, cariño? Hay personas que te critican. Hay personas que te dicen, ¿por qué continúas con la misma historia? ¿Por qué sigues insistiendo con ese proyecto? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no maduras? Cariño, por Dios. El reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. Por eso que yo soy como un loco, cariño. Muy bien. Hay una persona que te juzga. Hay una persona que no le gusta tu carácter. Hay una persona que no le gusta tu forma de ser, bisonte, ¿vale? ¿Qué culpa tienes tú, cariño, que ellos sean unos amargados y amargadas y tú, cariño, quieres comerte la vida? Entonces, o simplemente si es tu pareja, pues dile, cariño, entiéndeme. Yo soy como soy. ¿Acaso yo te pido a ti que cambies? No. Pues entonces déjame ser como soy. Así, hablando se arreglan las cosas, mi bisonte. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, mi bisonte. Vamos a ver, cariño. Cayó una carta. Alma gemela, Tauro. Sí, se trata de su alma gemela, me está diciendo. A lo mejor muchos de vosotros, mi querido bisonte, estás conociendo a alguien, estás tratando con alguien, te sientes muy bien con esta persona. Hay química, hay flow. No todo tiene que ser pareja, no. A lo mejor muchos de vosotros sí, estás saliendo con una persona y sientes una energía especial. Entonces, cariño, como dice en esa frase, va a haber fiesta en los cielos. Tauro, cariño. Pero quizás hay una persona que te ayuda, que te aconseja, que pregunta cómo está por ti, que está ahí.
¿vale? Quizás no de repente lo que es al 100%, pero hay una conexión. Esa persona es tu alma gemela, cariño, ¿vale? No todo tiene que ser pareja. Las almas gemelas pueden ser un buen amigo, las almas gemelas pueden ser de repente, yo que sé, tu padre, tu madre, tus hijos también. Por eso dice, cuando dos almas gemelas se reconocen y se aceptan como tal, hay fiesta en los cielos. Cuando dos almas gemelas se reconocen y son parejas, cariño, entonces también hay fiesta en el cielo, ¿vale? Entonces hay que saber diferenciar, mi bisonte. ¿Has conocido una persona o estás conociendo una persona que es muy especial o tú sientes que es tu alma gemela? Vamos a ver qué me dice el tarot Z, mi bisonte. Uy, salió, cariño, quiere hablar, pero me ha sacado 2 cartas. ¿Hago caso? A ver. Muy bien. Me dice mi querido bisonte, ten cuidado, Tauro, con personas que a lo mejor de repente se acercan a tu vida no con buenas intenciones, ¿vale? Hay un personaje, cariño, que se va a acercar a tu vida, pero posiblemente para traicionarte, cariño, ¿vale? ¿Y por qué te digo para traicionarte? Porque está al costado de la carta de la muerte, cariño. Es esto. Quiere algo tuyo, bisonte. Entonces, el otro mensaje también, mi querido Tauro. Ten cuidado con los robos. Ten cuidado con los robos, ¿vale, Tauro? O de repente, no todo tiene que ser material. Puede ser que robe lo que es tus ideas, tus proyectos. Ten cuidado, bisonte. Tú sabes que yo te quiero, Tauro. O si vas a ir de vacaciones, te vas de fiesta, cierra bien la puerta, contrata lo que es un seguro, yo que sé, cariño. Ten cuidado con los robos, mi querido bisonte. Cariño, por Dios, Richard. Vamos a ver, Tauro, qué me quieren decir las características para ustedes, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver. ¿Qué me dice bisonte? Tenemos lo que es la carta de Rey de Copas. Hay un distanciamiento con una persona de elemento agua o de repente puede ser tu pareja. En estos momentos no se hablan por X motivos. Este personaje puede ser de contextura gruesa, grande, cariño, sea hombre o mujer. Cabello corto, cabello largo, mayores de 30 años. Puede ser que tenga canas, cariño. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Bisonte, cerca de la costa del mar. La carta del caballero de espadas. Hay un personaje de elemento aire, cariño. Puede ser Libra, Géminis, Acuario. De piel morena, o de repente está muy bronceado o bronceada. Ese personaje, bisonte, le trae información de tu vida. Si tú, mi querido bisonte, estás separado de una persona y por X motivo me dice Richard, no quiero que se entere algo mi pareja o una persona especial. Ten cuidado, mi bisonte, porque alguien le lleva chismes, Tauro. Alguien le lleva chismes, ¿vale? No da la cara. No a lo mejor lo conoces, pero no sospechas quién es. La carta de la reina de bastos me dice, para muchos de vosotros, mi querido bisonte, vas a tener una conexión con una persona de elemento fuego, me están diciendo. Esta persona de repente, cariño, su mundo está relacionado con el mundo del espectáculo, la música, el mundo de la noche también, o tú de repente conoces a este hombre o esta mujer en una discoteca o en un bar. Esta persona también puede ser, aparte del elemento fuego que es Sagitario, Aries, Leo, también puede ser un Piscis o un Acuario también. Siento, cariño, que con esta persona muchos de vosotros van a empezar algo nuevo. Si tú me dices, Richard, he conocido a una persona con esas características, vas a empezar una historia con él o con ella, mi querido bisonte. Vas a empezar una historia. La carta también de la sota de copas. A veces no entiendes a una persona. A veces piensas que te quiere, que no te quiere, como que siempre está pensando si los chanchos vuelan, si los cerdos vuelan. Puede ser que este personaje sea menor que ustedes, cariño, hombre o mujer, ojos claros. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Están en un lugar donde actualmente es fresco o hace frío. Si sacamos una conclusión de este hombre o de esta mujer, este personaje te ama. Simplemente, cariño, que a lo mejor le hace falta tiempo o le hace falta madurez, mi querido bisonte. Espero que te guste esta lectura, cariño. Ya sabes, Tauro, que voy a empezar a colgar lo que es lectura bonus
de dos en dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lamentablemente el algoritmo de YouTube solamente promociona lo que es 2 signos, cariño. Entonces, 3 signos, solamente promociona 3 videos. Si yo trato de hacer 5 lecturas bonus, al final, cariño, solamente va a promocionar 3. Y esto es, porque a veces solo promociona 2. Quizás espera que yo haga lo que es el super chat y me promociona el super chat. Entonces quiero llegar a todos ustedes, ¿vale? Te quiero, ya sabes, este video es de Aries y de Tauro. Hasta la vista y sean felices.